como decía. O la moto, como decía. Hello, Moto. Ah, hello, moto. Oye, jóvenes, pues vamos a continuar con nuestro tema. No dejen de comparto. No sé, tengo problemas aquí para compartir, pero bueno, vamos a dar chance que se atore. Ni siquiera está abierto. Listo, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y sí, qué problema para compartir. Cicló la máquina aquí. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos viendo, ¿no? Ya vimos sobre la corrosión en la clase anterior. Y vimos un pequeño video donde habla de las formas de prevenir la corrosión y la protección catódica, ¿no? Donde sacrificas el ánodo, ¿no? Ánodo de sacrificio para que otro material se corroa. Entonces, para concluir con esta unidad de competencia, pues falta ver los tipos de materiales, que por ahí tenían una pequeña investigación que iban a hacer para que ya sepan de qué estamos hablando ahorita, ¿no? De cómo se clasifican los materiales, sus principales características. Entonces lo vamos, como ya lo investigaron ustedes, pues aquí vamos a irnos relativamente rápido, ¿no? Entonces, caracterización y características principales de los materiales. Entonces ya hablamos sobre todo la importancia que hay al momento de seleccionar un material. Claro,
Sabemos que el material pues es de lo que va a estar construido nuestro componente o nuestro equipo de proceso. Pero pues hay que conocer los materiales, ¿no? Entonces dice que un material está compuesto por elementos, generalmente los elementos químicos, encontrados en la naturaleza y representados en la tabla periódica de elementos químicos. Sin embargo, esto no es todo. En los materiales estos elementos están relacionados por una composición química definida, formando compuestos. Ok, entonces, cuando hablamos de materiales, normalmente hablamos de elementos químicos, pero esos no lo son todos, ¿no? Hay una gran cantidad de compuestos, diferentes compuestos, que se forman a partir de estos materiales, por la combinación o la aleación que se hace de ellos, y por los diferentes procesos especiales a los que son sometidos, que hace que haya una reorganización molecular o atómica en esta sustancia, en este material, y generamos así nuevos materiales, ¿no? La generación y el estudio de los nuevos materiales a través de nuevas tecnologías, pues es un área de estudio que siempre está desarrollándose. Entonces, cada vez inventamos materiales más novedosos, en los cuales se busca siempre que sean de baja densidad, que sean muy livianos y que sean muy resistentes a los procesos destructivos que ocurren cuando están operando, ¿no? En diferentes, sometidos a diferentes fuerzas, presiones, tensiones, corrosión, abrasión, un montón de circunstancias. Entonces dice que en resumen los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. Entonces vamos a hablar de la estructura de los materiales, ¿no? Porque dicen que están formados con una composición o estructura única. La estructura es un factor importante, dice, de un material y es el acomodo de los elementos. Realmente es interesante siempre conocer el concepto de que el material depende de su estructura más que de su composición. Porque recuerden que el carbono se encuentra tanto en el carbón activado, es carbón, como se encuentra en el diamante. ¿Ok? Las otras nuevas estructuras más novedosas que son las fibras de nanocarbono, ¿sí? Donde los átomos están formando estructuras cilíndricas altamente resistentes por la geometría que tienen, utilizados ahorita en la actualidad en muchos procesos muy especiales, ¿no? Entonces realmente depende de su estructura. Entonces dice, los materiales están caracterizados por tener una estructura determinada y única. Si este acomodo cambia, cambiarán las características del material y por lo tanto se hablará de como una variación o como otro material distinto. Claro, el diamante es un material muy distinto estructuralmente al carbono o a cualquier otro compuesto que sea carbono, ¿no? En ciencia e ingeniería de materiales, dice, existe además otra distinción para los materiales y es que deben tener un uso específico. Si no es así, entonces se les denomina únicamente como una sustancia. Por ejemplo, el agua en estado líquido es una sustancia, pero al enfriarse y convertirse en hielo se puede usar como un material de construcción. Claro, pues allá en donde hace mucho frío, ¿no? Por lo tanto, esta misma agua solidificada, al tener un uso práctico, se le considera un material. ¿Sí? Entonces, son circunstancias muy específicas y muy características de cómo incluso a las sustancias podemos llamarles materiales dependiendo del uso, ¿no? Entonces, para tener esto en cuenta cuando estamos hablando de sustancias y de materiales y de estructura. ¿Cómo se clasifican según sus propiedades? Dice, y su aplicación. Dice que la mayoría de los materiales de la ingeniería están divididos en tres grupos principales, que son los metálicos, los poliméricos o los polímeros y los cerámicos. Estos son los tres grandes grupos en los cuales se clasifican los materiales. Y para la cuestión y la construcción o el uso de materiales en la industria, usamos de los tres metálicos para construcciones muy grandes, de alta resistencia estructural, tolvas de almacenamiento, líneas de conducción, transportadores, todo aquello que requiera un material metálico, porque dentro de los materiales metálicos
Los hay los muy caros y los hay los muy baratos, ¿no? Todo depende del uso o la aplicación que se le va a dar. Ya los polímeros y los cerámicos pues ya se utilizan para equipos o componentes o reparaciones, lo que se requiera, muy específicos, ¿no? Muy específicos porque tienden a ser bastante costosos, ¿no? Entonces los materiales metálicos, estos materiales son sustancias inorgánicas que están compuestas de uno o más elementos metálicos, pudiendo contener también algunos elementos no metálicos. Por ejemplo, de elementos metálicos son el hierro, claro, hierro y cobre, el aluminio, el níquel, titanio, mientras que como elementos no metálicos podríamos mencionar al carbón. Entonces recuerden que dentro de la tabla periódica, todos los elementos de transición pues son los metales sólidos, ¿no? A excepción acá del mercurio. Pero su característica física es que tienen esa estructura ahora sí que estamos acostumbrados a manejar como metal, ¿no? El cobre, la plata, el cobre, el plomo, el antimonio, todos esos metales, el zinc, todos. Pero también los metales alcalinos y los alcalinotérreos, pues como digo, son metales también, ¿no? O sea, tienen propiedades metálicas. Entonces, hay otras sustancias que se pueden utilizar como aleaciones combinados con, con los metales, ya sea alcalinos, alcalinotérreos o incluso los no metales, que se combinan con los metales sólidos de transición que tenemos al centro de la tabla periódica. Entonces, para mentalmente reconocer, entonces sabemos bien que el carbono, aunque es un no metal, se combina muy bien con los metales y les da ciertas características especiales, ¿no? Sobre todo la dureza, la resistencia estructural, la resistencia o dureza. El carbono lo que tiene es que si se pasa, si lo combinas o lo alías demasiado con los metales se vuelven quebradizos. Entonces, no es nada más ponerle carbono para hacer un metal duro. De tan duro que es, pierde la característica de la tenacidad y se vuelven quebradizos, aunque siguen siendo muy resistentes, ¿no? A la penetración, a soportar las cargas, ¿no? Las cargas. Dicen los materiales, por otro lado, los materiales cerámicos, como los ladrillos, el vidrio y la loza, tienen escasa conductividad tanto eléctrica como térmica, y aunque pueden tener buena resistencia y dureza, son deficientes en ductibilidad, conformabilidad y resistencia al impacto. Pero sabemos que los materiales cerámicos pues los utilizamos para la cuestión de la conductividad eléctrica y el calor. ¿Sí? Si nosotros tenemos un horno o tenemos un equipo de proceso que trabaja con materiales a alta temperatura y queremos conservar el calor dentro de ese horno o conservar el calor dentro de ese fluido que va a través de alguna línea o algún conducto, recubrimos esos equipos con materiales cerámicos y de esa forma pues los usamos como aislantes, materiales aislantes, ¿no? Pero en fenómenos de transporte pues se veía mucho la cuestión de los materiales aislantes, ¿no? Los cerámicos forman parte de ellos. Y los últimos, los materiales polímeros. En estos se incluyen el caucho, como lo podemos ver aquí en la imagen, toda una gran cantidad de polímeros. Estamos invadidos, ¿verdad? Forma parte del problema de contaminación actual que hay de los ecosistemas a nivel mundial. Es terrible, es terrible el grado de contaminación que hay. Encuentras islas de polímeros flotando en el mar, islas enormes, puedes formar un país con la cantidad de material plástico y polímeros que se juntan por las mismas corrientes oceánicas y el comportamiento de las fuerzas convectivas de los fluidos. Tienden a formarse estas grandes montañas, grandes islas de polímeros. Ahí están, puedes fotografiar desde el espacio. Entonces, el problema de ellos es que a diferencia de los cerámicos, que el cerámico vuelve a la naturaleza porque se hacen con materiales naturales, que no son materiales que yo vaya y elabore una planta química, ¿no? O sea, agarras sílice, agarras diferentes materiales terrosos
y los procesas con temperatura y se vuelven cerámicos, cambia su estructura molecular. Pero lo pulverizas y vuelve a la tierra, ¿no? Los materiales polímeros, pues desgraciadamente no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, en esto se incluye el caucho, que aunque el caucho es un material natural, sabemos que el caucho se obtiene pues, del árbol del caucho, ¿no? Y se sigue usando en la actualidad porque principalmente en las llantas de los vehículos es el principal, este, se utiliza, es su principal utilidad del caucho natural que todavía se obtiene, este, porque el plástico no tiene las propiedades que tiene el caucho, por más que se ha hecho investigación con los otros polímeros artificiales, no tienen las propiedades de densidad, dureza, resistencia a la abrasión. Entonces se utiliza en las llantas de los vehículos, ¿no? O sea, las llantas no son de plástico, son una combinación entre plásticos y resinas artificiales y caucho natural, así es en las llantas, ¿no? Nunca ha podido ser sustituido, ¿no? No hemos logrado imitar a la naturaleza en la molécula del caucho. Dice los plásticos y muchos tipos de adhesivos, todos los demás incluyen, ¿no? Se producen creando grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas obtenidas fundamentalmente del petróleo. Entonces, pues ahí está. Volteen ahorita a cualquier lugar y van a encontrar un polímero por ahí, ¿no? Todos lo traemos. Entonces, únicamente para que quede también mencionado aquí, vamos a hablar de los materiales compuestos. Quiere decir que si tenemos tres grandes categorías, pues los materiales compuestos dice que es el resultado de la combinación de dos tipos de materiales. Podemos combinarlos, ¿no? Podemos hacer combinaciones metal-metal, las famosas aleaciones. Metal cerámica, igual. Metal polímero, polímero cerámico, polímero polímero, cerámico cerámico. Y ya estaríamos hablando de cuántas combinaciones diferentes podemos hacer entre todas estas variables. Pues las que se puedan hacer, ¿no? Pues se hacen. No hay límite ahí en cuanto a la tecnología para poder hacer las combinaciones con ellos. Claro, pues va a depender del objetivo que deseo y de las propiedades de los elementos que voy a mezclar, ¿no? Entonces dice que estos se encuentran en diferente cantidad dentro del mismo material compuesto y depende pues también de la fase en que se encuentra en mayor proporción la matriz o fase continua. Entonces, de la combinación siempre uno es el principal. Entonces recuerden, por ejemplo, cuando se mezcla este estaño con cobre, ¿no? Y tenemos bronce. Entonces, pero en cantidades, bronce en mucha mayor cantidad que el otro material. Entonces, mientras la fase que se dé en menor posición se le denomina refuerzo o fase discontinua. Entonces, un material está formado. Aquí podemos tener, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La matriz, la cantidad total, y el refuerzo, que es o fase discontinua, que es la que se encuentra en menor cantidad dentro de ese material. Entonces, son materiales compuestos. Y estructuralmente aquí se representa así, pero hay de todo tipo, ¿no? Materiales compuestos, en forma de malla, en forma de alambre, en forma de lo que sea, de gránulos, de lo que sea, como se puedan combinar en sí, dos o tres materiales diferentes. Todo depende de su estructura y de lo que queremos, ¿no? Entonces, específicamente, los materiales, los materiales metálicos. Aquí no hay mucha novedad, ¿no? Sabemos que los diferentes materiales están en todas partes y se utilizan para diferentes funciones. Aquí ponemos, por ejemplo, el cobre se utiliza, bueno, ya actualmente ya no, ya es muy difícil encontrar las antiguas monedas de cobre, ¿no? Incluso en los tiempos de los abuelos de uno, la plata era la que se usaba como moneda de cambio. Entonces, cuando la economía del país, pues era otra cosa, ¿no? Ahora la economía depende no de las monedas que circulan, sino de los recursos, sobre todo de oro, ¿no? Plata, que tengas guardado por ahí abajo el colchón.
Así funciona ahora todo lo que es el sistema monetario. O sea, el papel no vale nada, ¿no? Y las moneditas esas que hacen ahora de aleaciones que no cuestan ni 0.3 centavos cada moneda y le das valor de 10 pesos, ¿no? De 20 pesos. Entonces realmente no tiene valor, no tiene valor por el metal. Y anteriormente pues las monedas valían por el metal que contenían, ¿no? Eran economías fuertes. Entonces, pues se utiliza en monedas. El aluminio, pues es un material que está en todas partes por la economía, la facilidad de extraerlo y sobre todo la característica de la maleabilidad tan fabulosa que tiene. Ese material lo puedes hacer papel, al igual que el oro, ¿no? Incluso recuerden que hay lugares en donde incluso hay papel de oro y lo ponen en los pasteles y te lo comes, ¿no? Y cosas medio extrañas, ¿no? Pero estos materiales se pueden hacer láminas tan delgadas que es papel y te lo puedes comer, ¿no? Esa característica especial que tienen estos metales. Entonces, dice que a una gran parte de los elementos de la tabla periódica se les puede asociar un comportamiento metálico de diferentes valores. Comentabas ahorita, es más, ahí está la tabla periódica, ¿no? Siendo más alto el de aquellos con enlaces netamente metálicos, que se encuentran ahí, ¿no? Los metales de transición. Todos esos son enlaces netamente metálicos. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores térmicos y eléctricos. Todos son sólidos en condiciones naturales, excepto el mercurio, que es líquido, ¿no? Y tienen un brillo característico denominado brillo metálico, que ningún otro tipo de material posee. Los metales, una vez pulidos, reflejan reflejan la luz que les llega, por lo que pueden ser usados como espejos. Pues sí, en la antigua Roma, los mayas, ¿no? Las civilizaciones antiguas, los egipcios, utilizaban láminas, espejos de bronce, finamente pulido, cobre finamente pulido, y hacían espejos, ¿no? De hecho, son los materiales más usados para la producción de espejos astronómicos, y hasta la fecha, por la facilidad ¿por qué? Por la característica que tienen de poder ser pulidos. Se dice que incluso se pule hasta el espesor de un átomo en los espejos astronómicos, que se requiere mientras más pulido es un espejo, es más sensible a esa pequeña luz tan difusa que llega de las estrellas. Captan esa radiación electromagnética tan pequeñita que ha viajado millones de años en el espacio y nos llega aquí a la Tierra y la captamos. Y se requieren, parece increíble, pero dependemos de espejos, de espejos. Se ha desarrollado la ciencia en cuanto a la computación y en cuanto a cómo medir esa cantidad tan pequeña de energía que llega con algoritmos, inteligencia artificial y toda esa estructura que gira alrededor de esos equipos. Pero la forma en cómo detectamos la luz sigue siendo la misma que cuando Newton por allá hizo sus primeras lupas, ¿no? Y sus primeros espejos y sus primeros vidrios para detectar unos telescopios y todo ese rollo. Sigue siendo la misma tecnología. Claro que ahora pues tenemos equipos que pulen de forma extraordinaria los materiales para hacerlos tan sensibles. Y como les digo, hay espejos que se pulen a grosores de átomos, ¿no? Extraordinariamente pequeños. Claro, tiene una base abajo, ¿no? Pones una base de otro material y pones el recubrimiento y lo pules, lo pules. Entonces, ¿por qué? Por la estructura atómica, ¿no? Que tienen los metales. Entonces, las aleaciones, estamos hablando de los materiales metálicos, ¿no? Las aleaciones dicen que es una unión íntima y homogénea de dos o más metales. Esta se consigue con un proceso de calentamiento hasta llegar a fundir los compuestos y posteriormente un proceso de solidificación, enfriamiento, que puede ser lento o rápido dependiendo del tipo de aleación deseada. Entonces, aliar, desde la antigüedad, el hombre, muchos de los metales, ahorita vamos a ver una línea del tiempo ahí en YouTube, si no la vemos en la próxima clase, y donde se ve que desde que el hombre vivía en la edad de piedra, ahora sí era edad de piedra, ¿no? Allá, 5.000, 6.000
años atrás, ya conocía muchos de los metales que manejamos en la actualidad y hacía sus propias aleaciones. ¿Sí? Entonces, y es un proceso relativamente sencillo, pues no es más que calentar y mezclar para que se mezclen. Claro que el proceso o la tecnología que gira alrededor de eso es lo que ha cambiado con los años, ¿no? Es lo que hemos aprendido. Y porque dependiendo de cómo llevas a cabo ese proceso o bajo qué condiciones se lleva a cabo el mezclado, pues es el tipo de material que obtenemos, porque recuerden que los metales, la temperatura, el calentamiento, el calor y el proceso de absorberlo, cederlo, reacomoda los átomos en los metales, incluso los orienta. Recuerden que el campo magnético afecta los átomos de los materiales e incluso los reorienta hacia el norte, hacia el sur, dependiendo de ese tipo de fuerzas, y eso pues le da cierta característica a las aleaciones. Entonces, por eso muchas veces hablamos de culturas que decimos cómo desarrollaron este tipo de materiales con estas características tan especiales. Hay que checar en qué ubicación geográfica se encuentra esa cultura que desarrolló esa tecnología, porque también depende de eso, incluso de la situación geográfica, para que sus aleaciones y sus procesos tuvieran cierto resultado. Si lo hacías en otra parte del mundo, con otras condiciones, recuerden que ni siquiera la gravedad es igual en todo el planeta, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces, hay muchos factores que afectan los átomos en los metales. Las propiedades de las aleaciones, dice, están relacionadas con la composición, tamaño, forma y distribución de sus componentes. Tan es así que la adición de un componente, incluso menos del 1%, pueden modificar intensamente las propiedades de dicha aleación. O sea, no se necesita tampoco mezclar mucho, ¿no? Aquí no se vale eso de echarle un poquito más para que amarre. Una pequeña cantidad de un material puede modificar la estructura de toda una gran cantidad, un volumen de otro metal, y dar resultados extraordinarios, y no agregándole demasiado. Si le agregamos demasiado, incluso podemos tener un material que no corresponde con lo que queremos, ¿sí? Con propiedades indeseables. Y eso pues se da mediante el estudio, la experimentación y el desarrollo que ha tenido el hombre a lo largo de varios miles de años, ¿no? En el manejo de materiales metálicos. Entonces aquí tenemos diferentes aleaciones, ¿no? Entonces el hierro, lo que es el bronce, que son aleaciones, ¿no? Pues este hierro estructural no es hierro que le llaman hierro blando, ¿no? Fierro. Se alía para que pueda tener una resistencia estructural y se alía principalmente con el manganeso, con el carbono, con otro tipo de metales, ¿no? De materiales. Principalmente, como las aleaciones ferrosas son las más utilizadas, pues se estudian aparte también, ¿no? Entonces dice, las aleaciones ferrosas son aquellas que tienen o no al hierro como elemento mayoritario. Esto se debe a la importancia histórica del hierro, incluyendo la revolución industrial y la fabricación del acero como materiales de construcción. ¿Ok? Recuerden que lo que más usamos es acero, pero el acero no existe en la naturaleza. Lo que existe en la naturaleza es el fierro, ¿no? Pero al aliarlo con otros materiales, principalmente el carbono, pues tenemos materiales muy resistentes que se denominan aceros. Y hay diferentes grados, diferentes categorías. Entonces, depende de para qué lo necesitamos, ¿no? Y dónde lo vamos a necesitar. Y con qué lo vamos a aliar. Por ejemplo, no sé, es muy fácil visualizar el hierro en la construcción y en las estructuras metálicas y en eso que nos rodea. Pero vamos a ubicar el hierro en máquinas y en equipos de proceso. Entonces, en donde se requieren aleaciones ferrosas altamente resistentes a la torsión, al esfuerzo cortante, por ejemplo, en las máquinas, ¿no? En los compresores, en las bombas, en los motores. Se requieren aleaciones extraordinariamente especiales para que esa máquina pues, pueda funcionar y no se destruya, no se rompa, no se desgaste en forma excesiva. Entonces, imagínense si hiciéramos o se fabricaran de un motor, se fabricaran los pistones o se fabricaran las bielas o el cigüeñal, se fabricaran de
fierro nada más, pues a las 2, 3 vueltas se romperían, porque el hierro en sí, el fierro natural, es muy blando, no es muy resistente. De hecho, por eso de la antigüedad para acá no hay vestigios o que encuentren flechas o que encuentren materiales de fierro natural, de fierro que no, esos se acabaron rápidamente con el tiempo, se destruyeron. Lo que hay son las aleaciones que hacía el hombre antiguo, ¿no? El bronce, el cobre y otras aleaciones que hacían, pero lo que era metálico, ferroso, eso se destruyó, de eso no quedó nada, ¿no? Entonces, por eso se alía el fierro con los otros metales. Las propiedades dice que son aleaciones fuertes, maleables, de bajo costo, sobre todo eso, ¿no? Principalmente el bajo costo. Y relativamente fáciles de obtener, pues sí, hierro hay a morir, ¿no? La mayor producción de estas son los aceros, las aleaciones fierro-carbono, a los que cambiando el porcentaje de estos elementos y agregando algunos otros, se les puede dar propiedades específicas dependiendo de la industria en la que se van a aplicar. Entonces, a pesar de que las aleaciones ferrosas, particularmente el acero, son ampliamente usadas en ingeniería por sus buenas propiedades mecánicas y su relativamente bajo costo de producción, existen algunas limitaciones en ellas, pues son materiales relativamente densos, en general no son buenos conductores eléctricos y salvo los aceros inoxidables, son materiales proclives a la corrosión. Normalmente todos. Tiene que ser un acero inoxidable y los demás, pues sí, se los corroe rápidamente el oxígeno y la humedad, ¿no? Entonces, pues ahí podemos ver la clasificación así muy esquemática de los aceros y cuáles son sus aleaciones, ¿no? Aceros al carbón con diferentes porcentajes, aleaciones en donde se combinan con materiales como el vanadio, el molibdeno, el manganeso, el silicio, el cobre. Esos materiales también se utilizan mucho en la industria. Si ustedes revisan por ahí en internet la clasificación nominal de los aceros, ahí van a ver que hay aleaciones muy extrañas que dice uno, que ese material qué propiedad le dará al fierro, ¿no? Y nos encontramos con muchas características muy especiales, ultra resistentes, baja aleación, herramientas, y aceros inoxidables, en donde ya con el acero inoxidable pues se mezclan, son los más conocidos, ¿no? Con cromo y níquel para hacerlos inoxidables, ¿no? Entonces, estas son aleaciones ferrosas, pero también hay aleaciones no ferrosas. Y dice aleaciones con metales base distintos al fierro. Hay aleaciones base de cobre, aleaciones base de aluminio, aleaciones base de titanio. Entonces, ahí las vamos a mencionar así rápidamente, no tiene mayor importancia para nosotros, ¿no? Simplemente únicamente nos hacen aleaciones con base fierro, ¿no? Donde el fierro es la principal, en mayor proporción de ese metal. También está el cobre, ¿no? Entonces, el aluminio, que es otro material de mucho uso, y el titanio. ¿Okay? Ya sabemos, pues, el titanio y el cobre, qué características tienen, ¿no? Son altamente conocidas por nosotros. Entonces, los materiales cerámicos, eso ahorita hablamos, simplemente terminamos de hablar de materiales metálicos, ¿no? Metálicos. Entonces, los materiales cerámicos tienen como característica estar compuestos principalmente por enlaces iónicos y covalentes. Claro, pues, aquí no vamos a tener un metal. Sabemos que los enlaces son enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Pero pues aquí no hay enlaces metálicos porque no trabajamos con ellos. Enlaces iónicos o covalentes, que se ordenan en forma específica dándole al material una estructura cristalina, lo que les proporciona ciertas propiedades distintivas. Son materiales inorgánicos de baja conducción eléctrica y mecánicamente frágiles. Algunos de estos materiales se utilizan desde la antigüedad, pues son los materiales de uso en construcción más extendidos y antiguos del mundo debido a la abundancia de terrenos arcillosos en casi todas las zonas del planeta. Pues en todas partes se construye con materiales cerámicos. Una invención, pues, cuando el hombre todavía andaba por allá en las cavernas, ¿no? Empezó a construir sus propias viviendas, cambió su estilo de vida y se dio cuenta de que
probablemente donde calentaba o donde se quemaba algo, el material arcilloso se volvía vidrioso, se volvía una cerámica, y entendió el proceso de que los materiales arcillosos, calentándolos, se vuelven vidriosos, se vuelven cerámicos. Entonces, me imagino que así debe de haberlo aprendido, ¿no? No somos aquí como los creyentes de ¿qué? De los antiguos extraterrestres, ¿no? Que dicen que todo lo que aprendimos, alguien vino y nos lo dijo, ¿no? Ese tipo de pseudocientíficos como que no tienen mucha fe en el ser humano, ¿no? O sea, alguien tiene que habernos venido a decir cómo hacer las cosas, porque como que éramos medio tontitos en nuestros primeros tiempos, ¿no? No, el ser humano observa todo y, ¿no? Se Y a fija. los extraterrestres, ¿quién les habrá dicho? Mira, hay que preguntar, ya ven que prendes la tele y como hay cosas en el History Channel y eso, ¿no? Que te quedas tú pensando y dices, ay, ya qué poca fe qué poca fe en el ser humano, en la especie humana, ¿no? Porque todo dice que nos lo vinieron a decir, ¿no? A ellos quién sabe quién les dijo, ¿no? Cómo hacen las cosas. Entonces, así nació, ¿no? El aprovechamiento de materiales cerámicos, lo que tienen que son muy resistentes al paso del tiempo, ¿no? Inclusive ahorita todavía se encuentran ladrillos, construcciones de hace 5 o 6 mil años de antigüedad, y está el ladrillito ahí, ¿no? Que alguna vez un ser humano formó y quemó para darle esa dureza. Ladrillos, adobe y todo tipo de tabiques usados en construcción son ejemplos de estos casos. Sin embargo, en la actualidad los diversos métodos de producción han permitido crear cerámicas avanzadas o estructurales, materiales de muy diversas características, incluyendo aquellas con buena conductividad eléctrica o con mejores propiedades mecánicas, por lo que su uso o el uso de estos va más allá que el de la edificación. Entonces eso ya también ya lo vemos, ¿no? Lo vemos mucho en los materiales de nuevas tecnologías, donde utilizan muchos polímeros y cerámicos. Pues incluso todavía el antiguo, ¿no? Ahorita ya no vuelan, ¿no? Pero el Challenger y ese tipo de naves espaciales, sus recubrimientos todavía eran cerámicos, ¿no? Ya ven que uno de ellos tronó porque se le cayeron unas plaquitas de esas y se calentó. Entonces, son incluso todavía materiales cerámicos, porque sus propiedades pues, son altamente especiales. Claro, como dice ahí, pues ya con la tecnología avanzada, pues ya haces materiales cerámicos, incluso con propiedades que en forma natural no tendrían, ¿no? Estos materiales se pueden clasificar en cerámicas basadas en óxidos y en basadas en nitruros, carburos, siluros, silicuros y otros. Pues va a depender de del tipo de materiales que tiene esa arcilla, el tipo de arcilla que es. Incluso pues lo podemos fabricar nosotros, ¿no? Podemos hacer una mezcla arcillosa con diferentes compuestos que sabemos que le van a dar propiedades a esa arcilla y fabricar este tipo de materiales. Entre las cerámicas avanzadas cabe destacar la alumina, la birilia, los carburos, los nitruros y los boruros. Si checamos, pues dependiendo del elemento químico que tiene, así como el acero y los materiales ferrosos, sus aleaciones dependen de los elementos químicos en los que se mezclan. Pues los materiales cerámicos también, hay cerámicas de todos tipos. Por eso hay diferentes tipos de tierras o de arcillas. ¿No? Es que la arcilla de fulano lugar es muy famosa porque se fabrican este tipo de materiales y tienen estas características especiales. Y ya ves los materiales, ves lo que fabrican y dices tú, qué padre está eso, o qué buenas características tiene. Pues depende de la arcilla y del terreno donde está ese lugar, y si haces el estudio te das cuenta de que tiene nitruros, o tiene boruros, tiene boro, tiene nitrógeno, en esas tierras, y es lo que le da sus características. Y así vamos aprendiendo, ¿no? Así vamos viendo los diferentes materiales cerámicos que hay. Entonces esto pues ya no tienen materiales, los polímeros, materiales poliméricos. Aquí es donde entra ya la tecnología, ¿no? Pues todavía para los materiales cerámicos, pues todavía es una tecnología pues, menos compleja. Ya en materiales, en los polímeros, pues ya sabemos que eso es ampliamente, el plástico no nace de un árbol, nada de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?
La mayor cantidad de las cosas que están a nuestro alrededor ahorita no los cortamos de un árbol. El hombre los fabricó, los desarrolló, inventó la tecnología para producirlos. Entonces esto pasa con los polímeros. Dice que son materiales que se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas, denominadas monómeros, pues pequeñas moléculas simples, y se unen para formar grandes uniones o fibras. Recuerden cuando, ¿quién fue? No me acuerdo el nombre, pero tengo que acordar. Cuando se inventó el plástico, el vinilo, pues allá a mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando no existían los polímeros. Realmente ese es un problema de no hace 100 años, ¿no? A mediados del siglo pasado todavía todo era papel, todo era madera, todo era... Ibas a la tienda y te daban tu bolsa de papel, ¿no? Entonces, relativamente de tiempos cortos para acá, el desarrollo de la petroquímica y de los polímeros, pues vino a cambiar el mundo. Entonces, el problema era hacer hilos largos de estos polímeros, que era lo que no lográbamos entender o no se sabía cómo hacerlo. Entonces, se inventó. Dicen que la persona que inventó esto, cuando pudo hacer un filamento largo del primer polímero, agarró, se desconectó. ¿El micro, profe? No se oye, profe. Cuando lo inventó, bajó corriendo del edificio y llegó hasta la calle jalando el hilo del primer polímero que se inventó. Entonces esa fue la prueba, porque trataban ellos de estirarlo y se rompían. Entonces, para poder inventar los polímeros, tenían que hacer fibras a partir de diferentes combinaciones de productos elaborados sintéticamente, ¿no? Y después esta persona, no sé, vean por ahí un poquito la historia, terminó ahorcando, se suicidó, ¿no? A los poquitos años. Y se volvió multimillonario, pero no le sirvió de mucho. Por eso mejor más vale no inventar ese tipo de cosas. Entonces dice, los polímeros materiales, bla, bla, bla. A pesar de que cuando se habla de estos materiales, la imagen más recurrente es un envase, una bolsa plástica, la humanidad ha utilizado materiales poliméricos naturales desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el algodón. Sí, fíjense, el algodón es un polímero y el algodón tiene esa característica, ¿no? Fíjense, es una mota de algodón. ¿Y cómo hacemos fibras tan largas de algodón que se van entrelazando entre sí mismas para irlas hilando? Entonces, la seda también. Y la seda, pues, es de origen animal, ¿no? Con el gusano de la seda, ¿no? El caucho que está aquí, el árbol, la forma en cómo se extrae el caucho. El almidón y la celulosa son ejemplos de polímeros naturales, ¿no? Aquí están las motitas de algodón y terminan fabricadas en hilos, se hilan, ¿no? Entonces, el almidón y la celulosa, ¿no? Aquí está la celulosa, hacemos papel con ello, podemos hacer, también si ustedes checan el papel, rómpanlo, son fibras, ¿no? Son fibras que están aplanadas y unidas entre sí con el proceso de calentamiento y secado, ¿no? del almidón y la celulosa. Entonces, dice, la gran ventaja de los materiales poliméricos es que no tienen la necesidad de constar de moléculas individuales, todas del mismo peso molecular, y no es necesario que tengan todas la misma composición química y la misma estructura molecular, lo que permite formar una variedad amplia y jugar con las características del polímero para obtener propiedades particulares. Ejemplos de polímeros ya sintéticos que fabricamos nosotros, pues hay muchísimos, ¿no? El polietileno, el polipropileno y policloruro de vinilo, polímeros fluorados, policiatetato de vinilo y derivados, polímeros acrílicos,
El acrílico, eso es como vidrio, se utiliza mucho el acrílico. El poliestireno. El poliestireno son los vasitos que le llamamos nosotros hielo seco, ¿no? Poliestireno. Y copolímeros, poliamidas, poliésteres y un montón de sustancias químicas por ahí que ustedes, yo creo que reconocen más que yo, ¿no? Pues ustedes son expertos, ya llevaron química orgánica, ¿no? Y por ahí vieron que los ésteres o que las amidas, me imagino que ahí es porque son sustancias orgánicas, ¿no? Esto ya no. Ok. Materiales compuestos. Los materiales compuestos, finalmente, hermanos, ahorita que platicábamos de cómo se mezclan, pueden mezclarse cerámicos con metales o polímeros con cerámicos. Entonces aquí dice, las capas de fibra de carbono, las fibras naturales, resinas biobasadas, cómo hay diferentes materiales compuestos ahorita. Dice fibras de carbono, de vidrio, materiales compuestos, fibras naturales provenientes de los agroresiduos, las resinas también, resinas de origen fósil como el petróleo, y hay materiales compuestos que se hacen con ellos llamadas biobasadas, el epoxi de aceite de lino, todos los materiales epóxicos son materiales compuestos. Entonces, y ahí pues ahí nos muestran unos ejemplos, ¿no? De esos materiales como las resinas que se utilizan mucho luego en la construcción y eso, como aislantes o como impermeabilizantes o como refuerzos estructurales, lo que sea. Son materiales compuestos, ¿no? Que se han desarrollado, sobre todo en las industrias de la construcción, la aeronáutica, la automotriz y la odontológica, que hacen piezas de materiales muy duros, muy resistentes. Antes nada más se usaban aquellos materiales que eran, ¿qué? Dientes bueno, no me acuerdo, pero antes fabricaban y al año te los tenías que cambiar, ¿no? Y ahora te los pones y pues duran toda la vida, ¿no? Pero son materiales de nuevas tecnologías, con la combinación de los materiales comunes que son los metales, los polímeros y los cerámicos, ¿no? Y con eso, en los materiales es más que suficiente. Yo creo que eso ya nos da una idea de, pues nosotros pues, nos ubicamos más que nada en el ambiente del proceso, ¿no? De la industria, como ingenieros. Y pues ya vemos que diferentes equipos pues están construidos en base metálica y luego reforzados o protegidos, ya sea con un polímero, ya sea con una cerámica, para que resista diferentes condiciones de trabajo específicas de mi proceso. Entonces ya sabemos que es siempre una combinación y no precisamente como una aleación, sino como un trabajo compartido en un equipo, ¿no? Formando diferentes partes estructurales de él, no precisamente aliados, pero las aleaciones también, sobre todo en los metales, son bien importantes en la industria, ¿no? De los diferentes componentes o equipos de proceso. Muy bien. Pues con esto vamos a concluir la primera unidad de competencia, donde hablamos de los materiales y el proceso de corrosión, que ya platicamos también. Entonces, el siguiente miércoles vamos a iniciar con agitadores y mezcladores, que es la segunda unidad de competencia. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Muy bien, pues. No, profe, las presentaciones ya están en el portal. No, esta ya las desocupamos. Les vamos a poner en el portal ratito. Ah, como las vayamos utilizando en la clase, la va a ir subiendo. Sí, Bueno. sí, ya cerramos el tema y ya preparamos una pequeña evaluación de esta unidad de competencia y ya para que tengan su material ahí. Sí, es que a veces van muy rápido los maestros y no alcanzo a escribir, pues, a veces le digo. ¿A veces qué? Es que a veces las presentaciones van muy rápidas y no alcanzo a escribir. Ah, no, sí, no se preocupen por eso. Pues es que este tipo de unidades son de mucha información, ¿no? No, imagínense volverse locos ahí. Las presentaciones ahí van a estar y lo más general, ¿no? Uh-huh.
No se trata de llenarse de mucha información, pero sí entender los materiales, la corrosión, qué es, cómo afecta, cómo se clasifica y tener nociones de eso. Muy bien, jóvenes, nos vemos el miércoles entonces. Por ahí les subo la presentación. Ok, profe, nos vemos. Vale, pues, nos vemos, cuídense. Sí, profe.